Guerra total. El 11 de abril el mundo del boxeo se detiene. No es una pelea cualquiera, es la rivalidad más sagrada. México contra Japón. ¿Estamos acaso ante el fin de una era para nuestros guerreros o veremos un nuevo batacazo azteca en tierras orientales? Tenshin Nasukawa quiere retirar al legendario Gallo Estrada. Pero en México el corazón no se enseña, ya se trae en la sangre. Y quédense porque hoy analizamos por qué esta cartelera puede ser una pesadilla o la gloria absoluta para el boxeo mexicano. Arrancamos. Empezamos platicando de la pelea estelar Tenshin Nasukawa contra el Gallo Estrada. Nasukawa, el niño prodigio japonés, rápido, zurdo y con una técnica que asusta. Pero enfrente tiene a un viejo lobo de mar, al Gallo Estrada. Muchos dicen que el Gallo ya va de salida, pero cuidado con esto, que la experiencia y el contragolpeo mexicano son el antídoto perfecto para la velocidad japonesa. ¿Podrá Nasukawa con la presión de un guerrero que lo ha visto todo? Y la pregunta que más cala, ¿es Nasukawa el nuevo Naoya Inoue o solamente es puro marketing? Escríbeme tu opinión aquí abajo. Nasukawa es un boxeador zurdo y muy elusivo, mientras que el Gallo por su lado utiliza mucho el pasito lateral al golpe al cuerpo para cortar el ring a peleadores rápidos como Nasukawa. El Gallo Estrada por experiencia creo que se come a Nasukawa, quien aún está muy pollito. Le falta mucho en mi opinión, pero con el Gallo creo que va a agarrar experiencia. Vamos a hacer una pausa rápida. Antes de seguir con este video quiero que me escribas en los comentarios quién tiene mejor juego de piernas, Nasukawa o el Gallo. Tenshin Nasukawa, de 27 años, con un récord profesional de 7 victorias, 2 de ellas por nocaut, una derrota. Pero no se dejen engañar por los números, porque este era la gran estrella en el kickboxing hace algunos años. Este tipo viene de ser una leyenda del kickboxing con más de 40 victorias. Es un atleta de élite, pero enfrente está el maestro Juan Francisco el Gallo Estrada, con una foja impresionante de 44 victorias, 3 derrotas y 28 knockouts. Estamos hablando de más de 40 guerras contra los mejores boxeadores del mundo. Las siguientes dos peleas que también están muy buenas son la de Akitsugi contra José Miguel Calderón y Takami contra el Camaleón Ayala. Pero ojo, no se distraigan que este respaldo viene de terror, Akitsugi contra Calderón es un duelo de pronóstico reservado. Ojo aquí. Akitsugi llega invicto con 14 victorias y 12 knockouts. Es un peleador que ya probó las mieles del triunfo en los Estados Unidos y se enfrenta al mexicano José Miguel Calderón, que tiene un récord de 14 ganadas, 6 de ellas por nocaut y 3 perdidas. Y aquí la clave es ver si la experiencia en peleas duras del mexicano puede romper el paso perfecto del japonés. Y mucho ojo con Ángel el Camaleón Ayala frente a Takami, otro tirazazazo. Ayala ya nos ha demostrado que tiene las agallas para ir donde sea, ya ha peleado en Japón, lo vimos contra Masamichi Yabuki, está acostumbrado a salir, está acostumbrado a pelear en Japón, pero el problema es el de siempre, pelear en Japón con los jueces en contra, ese es el detalle. Pero los mexicanos ya sabemos lo que es remar contra la corriente y eso nos motiva más. Su rival es Kyosuke Takami y lo están promocionando como si fuera la panacea del boxeo. Tiene un récord profesional de 10 victorias, 8 de ellas por knockout y una derrota. Su 80% de efectividad noqueadora lo hacen un peleador temible a sus 23 años. Ojo con Takami, no le pusieron ningún flan al Camaleón Ayala, ojo. Casi 100% de efectividad en sus puños, efectividad noqueadora de terror, pero va contra Ángel el Camaleón Ayala, quien está furioso de haber perdido contra Masamichi Yabuki y quiere cobrárselas todas. Este es un tirazazazo entre dos guerreros bien hechos y les voy a dar mi pronóstico al final del video para que sigan aquí con nosotros, Takami es un boxeador aguerrido, fuerte, muy fuerte como amateur, tuvo una carrera muy brillante con más de 100 peleas ganadas, es un peligro latente para el Camaleón Ayala, quien perdió bien gacho con Masamichi Yabuki, ¿se acuerdan? Otro tirazo que también tenemos en la misma cartelera de México contra Japón es la de Tsuboi contra Guevara. ¿Experiencia o juventud? Porque para cerrar este póker de ases, Pedro Guevara buscará silenciar el Ariake Arena frente a Tsuboi. Guevara sabe que esta es su oportunidad de oro para demostrar que la generación dorada de México sigue mandando en el boxeo. Tomoya Tsuboi quiere agarrar de escalón, quiere agarrar de trampolín a Pedrín porque tiene un récord profesional de 3 peleas profesionales, 2 de ellas por nocaut, tiene 29 años, apenas acaba de empezar su carrera profesional y quiere agarrar al mexicano Pedro Guevara como trampolín para catapultar su carrera. Espero que Pedrín no lo vaya a dejar por ningún motivo.
Pero Pedrín a sus 36 años tiene mucha experiencia con un récord profesional de 43 victorias, 22 de ellas por nocaut, 5 derrotas, 1 por nocaut y 2 empates. Sabe perfectamente cómo manejar la presión en casa ajena. Veteranía contra la juventud. Vamos a ver qué pasa. Mis pronósticos. Ahora les voy a dar mis pronósticos de mexicano con el corazón en la mano y mis pronósticos racionales con el cerebro, sin envolverme en la bandera. Pues ahí les va, Con el corazón en la mano como mexicano, mis pronósticos finales son los siguientes. En la pelea de Nasukawa contra Estrada, yo creo que el Gallo Estrada le da una cátedra de boxeo al chamaco. Mi corazón me dice que la experiencia y ese contragolpeo magistral del Gallo van a silenciar Japón. Yo auguro una victoria para el de Puerto Peñasco por decisión. En la pelea de Akitsugi contra Calderón, yo creo que Calderón saca la casta y rompe el invicto de Akitsugi con puro corazón y empuje, porque México jamás se rinde. Takami contra Ayala, Ángel el Camaleón Ayala demuestra por qué es el camaleón y se adapta a su estilo para noquear a Takami en los rounds medianos. Yo auguro un knockout del Camaleón Ayala. Yo le auguro un knockout al Camaleón Ayala. La pelea de Suboy contra Guevara, yo creo que Pedrín saca la veteranía y con un boxeo inteligente se trae una victoria sufrida por puntos pero gloriosa. Ahora, mis pronósticos racionales también se los voy a decir, aunque yo sé que me van a colgar, pero tengo que hacerlo, Nasukawa contra Estrada. Siendo realistas, el Gallo ya tiene muchas batallas encima y Nasukawa es un atleta en su plenitud física, rapidísimo y peleando en su casa, con los jueces a su favor, con los vendajes a su favor. La razón me dice que la velocidad y el volumen de golpes del japonés podrían superar la técnica de un Estrada que ya resiente el paso del tiempo, de un Gallo que ya está cansado. Mi pronóstico es que Nasukawa gana por decisión, eso me lo dice el cerebro. Akitsugi contra Calderón, Akitsugi viene con un ritmo impresionante y pelear en Japón es un factor determinante. Si Calderón no sale a buscar el knockout desde el inicio, los jueces locales le van a favorecer al invicto. Mi pronóstico con el cerebro es que Akitsugi gana por decisión. Takami contra Ayala, este es el duelo más parejo, Takami tiene una pegada de miedo, 83% de efectividad noqueadora, pero el Camaleón Ayala es un peleador más completo, tiene más experiencia. Sin embargo, la localía en Japón pesa toneladas. Mi pronóstico con el cerebro es que Takami gana en una pelea cerrada por decisión. Suboy contra Pedrín. Suboy es un peleador muy técnico y ordenado que rara vez comete errores. A pesar del gran corazón de Guevara, el ritmo de pelea de Suboy en su territorio es una ventaja muy difícil de superar. Mi pronóstico con el cerebro es que Suboy gana por puntos. Y al final creo que Japón ha aprendido mucho de los mexicanos. Creo que han crecido descomunalmente, pero como siempre digo, la técnica se enseña, pero el corazón el corazón es genético e innato de todos los mexicanos. El corazón no se aprende. Este 11 de abril sabremos si el sol naciente sigue subiendo o si el puño azteca los pone en su lugar. El evento de esta cartelera es el 11 de abril de este año, de este 2026, en el Ryogoku Kokugikan, Tokio, Japón, promovido por Taken Promotions con copromoción de Probox TV bajo el tema México contra Japón. La cartelera principal gira alrededor de Tenshin Nasukawa contra Juan Francisco el Gallo Estrada. Es una eliminatoria por el Mundial Gallo, por el título vacante o por algo similar. ¿Y ustedes cómo la ven, mis amigos? ¿Creen que el Gallo Estrada le da una lección al chamaco Nasukawa o nos traemos puras derrotas? Quiero leer su opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Regálame un like si confías en que México sale victorioso. Y si eres nuevo, suscríbete ahora mismo para que estés bien al tiro con el mejor contenido de boxeo. Toca la campanita y motívate. Un abrazo a mi familia, especialmente a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.